de muchas movilizaciones, de paro general, pero acá lo que importa son las mujeres, ¿verdad? En este día internacional. Y por eso hemos invitado, como ya habíamos adelantado, a Luna Muñoz, creadora de Mujeres con Alas, una organización que ofrece acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Recordemos que en los primeros 10 meses del 2021 se registraron 31.661 denuncias por violencia doméstica y asociados en nuestro país, lo que representa 104 denuncias diarias, una denuncia cada 14 minutos. Un 60.7% de las denuncias son a parejas o con quien ha mantenido un vínculo afectivo sexual, y en cuanto a las víctimas, el 75,8% son mujeres. Así que bueno, feliz día y bienvenida a estar con nosotros esta mañana por acá en Buen Día, ¿sí? Gracias por recibirme. ¿Cómo es el trabajo de Mujeres con Alas? Contanos un poquito. Bueno, nosotras en realidad nosotras y nosotros somos mujeres y hombres que lo que hacemos es dar apoyo en situaciones concretas de mujeres que están saliendo de situaciones de violencia. Somos un grupo de voluntarios tanto civiles como profesionales, abogados, psicólogos, y todos los que queremos dar una mano, y lo que hacemos es, tomamos conocimiento de algún caso que llega a nosotros y vemos en qué situación está, cuáles son las carencias que tiene, qué es lo que está precisando, y tratamos de ir acompañando, sobre todo, obviamente que no vamos a suplir roles que no podemos suplir. Hay cosas que ya están institucionalizadas y que deberían ser las instituciones, pero muchas veces cuando las mujeres entran en estas situaciones no saben con qué herramientas cuentan, a dónde pueden ir, qué es lo que pueden hacer. Entonces un poco lo que hacemos es eso, ¿no? Guiarlas en ese camino. Les llega una situación, hacen un diagnóstico, por decir de alguna manera, de qué es lo que está pasando, y ahí comienza el accionar, qué pasos básicos tiene, qué es lo primero que se hace y cómo después transcurre, cómo es ese acompañamiento. Y eso es muy variado, porque no es lo mismo, por ejemplo, una mujer que se acerca, que no se anima todavía a denunciar, que todavía está en la situación de violencia, que necesita tener una contención y un apoyo y de golpe una ayuda para romper ese hielo, a una mujer que ya hizo la denuncia, que está en una situación de judicialización de su caso, o que está recién empezando, o de golpe que hace años. Tenemos mujeres que hace 7 años están judicializadas, por ejemplo. Entonces, depende del caso, qué es lo que se hace. Si estamos recién partiendo de la base, se le trata de dar un acompañamiento psicológico, tratar de asesorarla con las abogadas, darle como un marco de lo que puede y lo que no puede esperar. Si es más adelante, vemos qué es lo que está pasando con ese caso y qué es lo que está fallando en esa cadena que hace muchos años que está... Lo más complejo puede partir por ahí, ¿no? Por aquellas mujeres que sufren hace muchos años quizás la violencia, no se animan a hablarlo. Quizás son los casos que vienen con un poco más de miedo, algún tipo de... El miedo es como transversal a todos los casos, ¿no? Desde la que todavía no salió a las que hace años que está en el sistema judicial y no ha logrado una respuesta satisfactoria, o sigue siendo violentada, o sigue como perdida en ese loop judicial que hay. El miedo la atraviesa cualquiera de las dos de las dos maneras. No es muy tangible, muy fácil de cuantificar. Sí, si sacamos el miedo que obviamente que es el denominador común, ¿no? Vos, si tuvieras que recomendar, porque cuando ya la violencia está instalada es un bollo determinarla y darte cuenta que lo que está sucediendo, pero ¿cuáles son los primeros indicios que son los que tiene que llamarle la atención a una mujer para que se acerque a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los primeros factores que inciden a una mujer a llevar a acercarse a ustedes o a entender que necesita ayuda de ustedes? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que se espera y la espera esa puede llegar a ser Lo que pasa es que a veces también depende de la percepción. A veces la mujer capaz que no lo visualiza como un problema también. Bueno, y eso limita también la consulta. Seguramente hay parámetros que son más observables hay como dos cosas, tomando nota de lo primero que dijiste esto, ¿no? Que a veces cuando ya lo visualiza ya es más fácil. No, muchas veces cuando ya lo visualiza entran otras cosas en juego, que es el contexto en el que está, el apoyo que tiene. Una mujer que se da cuenta que está en una situación de violencia y quiere salir, y todo su entorno
Claro. lo viene escuchando hace meses o años que estas feminazis, mirá lo que hacen y qué habrá hecho para, ¿no? Entonces, cuando llegamos al qué habrá hecho para, si dentro de ese grupo que tenés a una mujer que está viviendo eso, le va a costar mucho más salir. Es mucho más difícil hacer que una mujer que reconoció ya la violencia salga de la situación de violencia cuando tiene un entorno que la apunta. Que la está condicionando. Directa o indirectamente, porque capaz que no a ella porque no saben, porque ella no dijo nada, pero sí a todas las mujeres de su entorno o a todas las mujeres que ven. Pero volviendo a lo que te preguntaba, o sea, el primer indicio, o sea, las primeras percepciones que una mujer puede tener, o mismo ustedes que son más profesionales en ello. Sí, bueno, a ver, ¿Cuáles son? Los indicios son la violencia, ya sabemos cuál es, ¿no? Un control desmedido, o sea, un control más allá del desmedido, ¿no? Un control a la persona, un control a sus actividades, no querer que la mujer tenga libertades, libertad económica, libertad intelectual, no apoyar a que tenga una vida plena. Cuando una mujer empieza a notar esto que estás relatando, ¿cuál sería la actitud de ella hoy? ¿Cuál sería la actitud recomendable para ella? Controles, estás hablando de controles, que no independencia económica, cercenarle la independencia económica, buscar conocer su paradero todo el tiempo, puede ser otra. Puede ser otra. ¿Y qué hace en ese momento? Porque eso, como decimos, es el inicio de todo eso. ¿Tiene que esperar algo más o ya con eso te parece que sea suficiente como para acercarse a ustedes? A ver, yo creo que en cualquier caso es suficiente para acercarse, ya sea que esté la duda o no esté la duda, o si cree que o no. Digo, se la puede guiar, ayudar, etcétera, pero no hay un manual de en qué momento. Si está la duda instalada, por supuesto, pero el tema es que se instale esa duda. Instalar esa duda depende de todos los que estamos alrededor y todos los que estamos diciendo y dando mensajes constantemente. O sea, no hay una guía para... Si hubiese una guía no tendríamos el problema que tenemos, ¿no? Partamos de esa base. Si tuviésemos la manera de resolverlo o la manera de que las mujeres nos demos cuenta y sepamos qué hacer, no tendríamos el problema que tenemos y la cantidad. Si lo entendemos como una patología, las patologías tienen un inicio de algo, ¿no? Y que te das cuenta de lo que está pasando para abrir los ganchos. Pero una patología, por ejemplo, si yo me siento mal, voy al médico y listo. Ahora, en un caso de violencia donde juegan un montón de otros factores que no es tan... Incluso cuando me siento mal voy al médico, ¿cuánta gente no va al médico? Porque no sé si, mira si... No, por miedo también, el mismo miedo. Bueno, está. Imagínate si además le sumamos un montón de otros factores. Porque muchas veces ves que en los casos de violencia se da que ya la previa fue realmente flagrante lo que estaba sucediendo ahí y llama la atención. En mi caso fue recontra flagrante. Yo me tendría que haber dado cuenta, pero mucho antes. Lo que pasa es que juegan otras cosas, no te das cuenta, no es... Claro, no solamente no darte cuenta, sino que muchas veces está muy naturalizado también, Ni que ¿no? hablar. O sea, porque como pasa con como pasa con cualquier otro problema. No, esta es la idea. Una la idea es adicción, esta, ¿no? Que cantidad de no cosas. sea natural. O sea, ¿no? hay contextos sociales y culturales que de alguna manera naturalizan determinadas situaciones y la mujer no lo identifica, por eso decía hoy, no lo identifica como un problema. Es como decirle El tema es que cuando lo identifica, ahí empieza otro capítulo que es el que ella hacía referencia. Bueno, lo identifico, esto que vengo bancándome hace años, en realidad me di cuenta que no es natural. Normal, Claro. no es natural, tengo que hacer algo. Ahora, cuando le llegan a ustedes, estadísticamente, ¿qué surge de esa entrevista? O sea, porque la gente dice, no puede ser, 15 años bancando esa situación, me dice que no se dio cuenta. ¿Qué es lo que más pesó en ese sentido? ¿Lo cultural, lo social, el sustento económico? Porque hay mujeres que dicen, yo no tengo dónde ir, no tengo que seguir bancando porque si no quedo en la calle, tengo a mis hijos, él es el que me mantiene. O sea, uno ve cantidad de cosas. ¿Qué es lo que con mayor frecuencia ustedes perciben al momento diagnóstico cuando alguien decide poner punto final a una situación de violencia de corto plazo o largo plazo? No importa. Creo que la primera y fundamental siempre es el tema del sustento económico, ¿no? Una mujer que no tiene libertad económica y no... Digo, ya aguanté 15 años esto, no voy a hacer que mis hijos pasen hambre o vivan en un refugio, pues lo mismo, ¿no? ¿A dónde vamos, a dónde mandamos a una mujer que no tiene a dónde ir, está saliendo con los hijos? Y bueno, hay que contactar un refugio del MIDES. Pero no va a ir a un refugio, no hay un hogar, no hay.
no tenemos a dónde mandar a una mujer que no vaya a donde están todas las mujeres en situación de calle, que la mayoría igual tienen situaciones de violencia atrás, ¿no? Pero digo, si vos tenés una mujer, por ejemplo, saliendo de un contexto socioeconómico medio alto, por ejemplo, ¿no? Que nunca trabajó porque se encargaba, que es como la familia tipo que podemos llegar a tener. Mujer que no trabaja, marido que trabaja, tiene sus hijos, situación de violencia. Su entorno, su familia condena esa situación porque en realidad tendrías que quedarte con tu marido toda la vida. ¿Qué la vas a mandar? ¿A un refugio? ¿Con mujeres en situación de calle? O sea, es muy difícil romper, es mucho más difícil de golpe romper ese tipo de violencias que mujeres que ya vienen con otra carga y otras violencias atrás y otro atrás, ¿no? Entonces la parte económica y la libertad económica, bueno, la violencia económica existe, la violencia patrimonial se le llama en realidad, es muy grande. Y después tenés todo lo que implica la parte psicológica, ¿no? Que a veces y es muy difícil a veces de nadie te va a querer. Porque lo económico es más tangible, lo físico se puede evidenciar, lo psicológico es todo un problema. Lo psicológico es el problema mayor y sin embargo es la violencia menos condenada. Nadie te va a querer, no vas a tener nada si te vas de acá, no vas a ser nadie sin mí, ¿quién sos? No sos nada. O sea, estamos hablando de mujeres que llegan, o sea, el extremo de la violencia física, por ejemplo, o otro tipo de violencia, se arranca por una violencia psicológica donde las disminuye. Y puede ser que hoy esté al descubierto, digamos, esta violencia psicológica por la cantidad de información que ya accedemos, que años atrás se naturalizaba mucho más. Está un poco más al descubierto, pero ni mucho más. Imagínate que violencias físicas todavía son condenadas y las mujeres son cuestionadas y aún así tienen como una carga súper. Imagínate que vayan a la comisaría y le digan, no, mi marido ejerce violencia psicológica, ¿te pegó? No. ¿Te ató? No. ¿Te secuestró? No. ¿Esas son las preguntas clásicas? O sea, en el momento de una denuncia. No hay clásicas. No, pero digo, llegás a una comisaría, me imagino, lo que debe ser, ¿no? Llegás a una comisaría. Llegás a la comisaría y te puede pasar cualquier cosa. Cuando se formula una denuncia ante una autoridad de este tipo, ustedes acompañan, por ejemplo, a la persona que decide hacer la denuncia. Si hubiese que, sí. Se le puede acompañar. Sí. Siempre igual se busca, ¿no? Que la mujer tenga como su entorno, ¿no? Vamos sondeando si tiene amigos, si tiene familia, se la impulsa a buscar, a identificar dentro de esos grupos quiénes pueden apoyarla. Muchas veces las mujeres creemos que nadie nos va a creer y nadie nos va a apoyar y sin embargo tenemos un entorno que está dispuesto a hacerlo. Claro. Entonces, al momento de contactarlas, porque como no es inmediata la solución, o sea, obvio, esa mujer vuelve a su casa, ¿no? La actitud de la pareja ¿no se vuelve más agresivo por haberlas contactado a ustedes? O sea, o se hace de forma secreta. No, se hace de forma secreta. Si la mujer todavía no salió de la situación de violencia, por supuesto que es secreto. Claro, eso es importantísimo que se sepa, ¿no? Porque por eso nosotros trabajamos sobre todo con redes sociales, con mensajes. Eso te iba a preguntar si las vías digitales eran las que con mayor frecuencia se utilizaban para formular este tipo de reclamos. Sí, por un tema de seguridad, en realidad también. Casi todo, de hecho, bueno, en pandemia trabajamos un montón. En muchos casos casi sin vernos presencialmente, o sea, tratar de buscar los canales. Allí tenemos el Instagram, ¿no? @ma.uruguay, ¿no? Mujeres con alas. Ese es Instagram y Twitter, @mujeres_alas. Esta es la forma de comunicarse entonces con Mujeres con Alas. Antes de seguir ahondando en los temas cotidianos que cada mujer sufre o conoce de otra mujer y de otra familia, ¿cómo llega a vos en Mujeres con Alas? ¿Cómo surge en vos esto? Bueno, surge a raíz de mi propia historia. Yo fui víctima de violencia. Estaba judicializada, hacía ya más de un año que tenía tobillera con mi agresor y mi agresor tenía 45 transgresiones y no pasaba nada. Yo me había juntado con un amigo mío que pasó a ser mi pareja, quedé embarazada, estaba rehaciendo mi vida y seguía con todo esto atrás. Mi embarazo fue una tortura y en un momento matan a una mujer en una situación muy similar a la mía y todo lo que salió a decir Fiscalía en ese momento fue que iban a investigar qué era lo que había pasado, qué era lo que había salido mal para que esa mujer... ¿Qué año fue esto, perdón? Esto fue 2019. 2019. No. ¿Qué era lo que había pasado para que... Mi caso arrancó en 2018, ¿no? Y al día siguiente de todo este revuelo mediático,
mi agresor se acerca a mi casa, terminé con patrulleros a las 4 de la mañana, fueron 2 días de locura. Y crucé a Díaz en Twitter y le dije, si mañana soy yo la que falta por esto, no quiero que vayas a decirle a mi familia que vas a investigar qué fue lo que pasó. Hace un año que estamos esperando que alguien haga algo. Y al día siguiente me fui a Fiscalía con custodia, con mi abogado, con todo, a que alguien tomara el caso, porque la realidad es que la Fiscalía en ese momento, y bueno, cada vez un poco menos, pero sigue estando muy tapada, está muy tapada de casos y no hay... O sea, no había, por lo menos en ese momento, no había un relevamiento de casos de los más urgentes o los más complicados. Y llegábamos mujeres a juzgado penal con de 45 a 100 transgresiones, que es muchísimo. O sea que la falla principal que detectás es la falta de recursos humanos, de recursos técnicos. O sea, no creo que sea el desinterés, o sino de alguna manera la gran cantidad que desborda el accionar de Fiscalía. O sea, ¿qué fallas has detectado en este tiempo? Yo creo que hay como toda una cadena, ¿no? ¿Para qué voy a terminar? Sí, perdón. No, a raíz de eso público, mujeres empezaron a contactar conmigo y gente se empezó a contactar para ofrecerme recursos. Y como yo ya tenía como los recursos saneados, en realidad empecé a hacer contacto de las que precisaban con los que ofrecían y terminamos armando un grupo de gente que maneja justamente esto, ¿no? Cuando otros quieren ayudar y otros quieren acercarse y no saben cómo, pero entienden. Hay un montón de mujeres trabajando con nosotros que eran víctimas de violencia, que quieren ayudar a otras, porque ahora están mejor y quieren ayudar a otras, y así nace Mujeres con Algo. Fallas. Fallas, sí. Claro, porque seguimos todos fallando, ¿no? Pero bueno, tú tuviste que llegar a una situación extrema, ir con custodios, ir con tu abogado, ir a Fiscalía, no quiero ser la próxima, y seguimos en la misma de alguna manera, ¿no? Hay una cadena. A ver, yo creo que tenemos como varios puntos importantes, ¿no? El primero es todo lo que implica para la mujer acceder a la justicia. No tenemos una justicia de gran calidad, y mucho menos para las mujeres, y mucho menos para mujeres en situaciones económicas complicadas o que necesitan celeridad. Porque esto que vos decías, ¿no? Yo voy y denuncio, después tengo que volver a mi casa, es un peligro, ¿no? Igual se toman medidas, pero ahí llegamos a la otra parte. Tenemos un montón de actores judiciales y un montón de técnicos que no están preparados para esta problemática. Entonces, necesitamos sí o sí una mejora en cómo las personas que tenemos al frente de estos casos. O sea, mejoras en la accesibilidad y en la celeridad de los procesos. Accesibilidad, celeridad y conocimiento. Si yo tengo un caso, por ejemplo, en Maldonado, de una chica que tiene una condena penal con su agresor, con tobillera, por acoso, porque cuando se enteró que estaba con una pareja nueva, le rompió la puerta y le entró a la casa y está condenado penalmente, probado y todo. Y lo que hace ese agresor es ponerse a construir en un terreno a 3 cuadras de la pareja nueva de la víctima, y la jueza lo que hace es decirle a la víctima que no puede ir a la casa de su pareja y le pone una cautelar. Entonces ahí lo que tenemos es una falla en quién está ejerciendo la justicia. Vos no podés nunca decirle a una víctima, mira, me estás generando un problema, entonces no vengas a este lugar. Luna, vos sabés que Israel tiene un problema muy grave con el machismo, ¿no? Y con la violencia de género. Y el año pasado invirtió $50 millones en tratar de mitigar lo que es esa situación tan dramática. Y una de las cosas que me llamó la atención es el punto de vista práctico, ¿no? La violencia física generalmente es uno de los tipos, ¿no? Y están muy afín del entrenamiento de la mujer. Utilizan lo que se llama el Krav Maga, que es una técnica de defensa personal que es de fácil aprendizaje y muy efectiva, y que no solo ayuda a defender a la mujer, que generalmente se encuentra en un estado vulnerable, sino que a la mujer le da una sensación de poder y de mayor seguridad. ¿No han pensado un poco eso? Si bien parece capaz que un poco los israelíes son están muy militarizados, ¿no? Hay servicio militar obligatorio y tanto para hombres, las mujeres manejan tanques. No es tan descabellado, o sea, que la mujer aprenda cómo defenderse y que tenga cursos básicos de defensa frente a una agresión que generalmente son más o menos del mismo tipo, ¿no? Creo que para llegar a ese punto... Y no es caro.
No es caro. No, pero no es un tema de caro, no. Creo que para llegar a ese punto tenemos que tener saneado un montón de puntos antes, ¿no? Primero, porque no vas a enseñarle a una mujer defensa personal que ni siquiera pudo visualizar que está en una situación de Claro, violencia. está bien, pero digo... Eso para arrancar. Segundo, es en la parte de lo que vos decías de generarle como seguridad Confianza. y eso, ¿no? Sí. Esto de generarle seguridad y confianza, hay como un montón de cosas más allá de la defensa personal que se pueden hacer para generarlo. Hay que tener mucho cuidado con esto de que la defensa personal nos va a ayudar a evitar una desgracia. Claro. Porque yo puedo saber Krav Maga, pero si viene mi agresor y me pega un tiro durmiendo en la Obvio, cama, obvio. no hay Krav Maga que valga, ¿no? Obvio. Más allá de otro montón de cosas, ¿no? Lo mismo, estamos hablando de que la mujer que está en la situación de que puede llegar a vivir una desgracia, no creo que tenga las posibilidades de salir a aprender Krav Maga una vez por semana. No, digo, También, más que nada no solo por la defensa, obviamente, que lo decís que vino con un Es muy arma. lindo, estamos 100% de acuerdo que está bueno, Pero no le pero puede no, generar- no es práctico a la situación que estamos viviendo hoy. ¿Y cómo habría que mirarlo también de la vereda de enfrente, ¿no? Así como tantas mujeres son capaces de reunirse y de hablar el tema, ¿por qué no del otro lado y saber de alguna situación? O sea, Me encantaría. entre hombres. O sea, entre hombres también, reunirse, darse Buscar los cuenta espacios. exacto, darse cuenta de, me excedí, creo que no me estoy entendiendo. O sea, todos nos damos cuenta cuando tenemos una reacción violenta. ¿Por qué no pedir ayuda? ¿Y por qué siempre la mujer es la que queda como la indefensa, la que tiene que ayudarse entre todas nosotras, la que tenemos que ir a hacer una marcha cada año para pedir la igualdad de nuestros derechos, también cumplir obviamente con nuestros deberes? ¿Pero qué pasa del otro lado? ¿Por qué del otro lado no se reacciona? ¿Por qué un hermano no reacciona? ¿Un padre? ¿Un amigo? Es algo que yo no puedo entenderlo. A mí, además de todo eso que me pasa lo mismo que a ti, es ¿por qué tengo que todo el tiempo estar escuchando y de tal que hicieron no sé qué, no hiciste nada? ¿Y por qué? Es como que las feministas hasta ahora tenemos que ocuparnos hasta de la hambruna del mundo, más o menos, y cada vez que les pregunto, che, ¿cuándo la marcha de hombres condenando a los violadores? ¿Cuándo la marcha de hombres condenando a los Bueno. violentos? Penados, ni siquiera vamos a hablar de los que... Hubo una movilización, y ya con esto cierro el tema, hubo una movilización, o por lo menos un intento de movilización en redes sociales, luego de que se supo esta violación de grupo que hubo a la salida de un boliche, intentando hablar con tu amigo, hablar con tu hermano, hablar con tu hijo, con tu padre, tratemos de hablar este tema entre nosotros. O sea, estuvo muy bueno, duró 24 horas. Duró 24 horas y ahí quedó. Entonces, realmente también usemos este medio para llamar la atención. Un poquito más eso. Se están generando como grupos un poco más de movimiento desde los hombres. Y que son a veces reactivos ante determinadas situaciones puntuales y después se desvanecen, ¿no? Que es lo que ocurre. Cortito, ¿seguís recibiendo algún tipo de asistencia? Porque es muy reciente lo tuyo. ¿Seguís vinculada a algún tipo de asistencia o de acompañamiento en tu caso personal? Yo, en mi caso, sí, yo hago terapia seguro Terapia, sí. y tengo... No, ahora, a ver, mi agresor está preso, y Bien. tiene un par de añitos más, espero. Y después volvemos a la tobillera y enganchamos de nuevo. O sea, Perfecto. pero por ahora que estamos quietos. Lo otro que te quería decir, obviamente acá la educación es fundamental, ¿no? Porque es como 100%. la base de todo esto es percibir el Educación problema. es Si no O que percibimos- se mueran, si se no mueran los percibimos viejos. los hombres no perciben el problema y las mujeres no perciben el problema, Pero digo, cuando mientras no se cambie la percibe, generación. esto se... Y otra cosa es, Sí, pero digo, las generaciones nuevas... sí, ¿También digo, lo ves raro? las marchas obviamente hacen visibilizar la situación, pero digo, hacen falta leyes y políticas de Estado en este tema, más ¿Sabes allá de qué? que nos movilicemos. Yo creo que más allá de las marchas y las leyes y todo, y las políticas de Estado, que sí, también hace falta darle una seguridad y una contención a la mujer para que pueda también visibilizar todas estas cosas que le pasan cuando entra en el sistema judicial. Si tú estuviste 7 años en judicializada, tratando de sacarte un agresor de encima, la estás pasando mal, tus hijos la están pasando mal y todos la estamos pasando mal, y después te dicen, bueno, pero si esto no funciona, anda a la Suprema Corte de Justicia, y no tengo abogado, no tengo ya recursos, no tengo O a dónde nada, recurrir, entonces o dónde tampoco estamos guarecerte. pudiendo hacer las quejas donde hay que hacerlas, ¿no? Un mensaje para este 8M, así ya vamos cerrando, Luna. Un mensaje para este 8M es nuestro. Es de las mujeres que estamos peleando por esto, estamos las mujeres que estamos
haciendo todo lo que podemos para que podamos salir de estas situaciones y no existan más. No son de políticos partidarios, no Eso te son iba a decir, de nada. ¿se politizó con este paro el 8M? Cada 8M tiene un crisol de ideas y de cosas. El tema es darles el lugar o no. Yo, para mí, esto no es partidario y no voy a dejar de marchar porque es mía la marcha. Es mía y de las mías. Muchas gracias, bueno, felicitaciones por toda la labor y por todo lo que has tenido, lo que has tenido que pasar, obviamente, para llegar a esta situación, pero bueno, muy lindo el ejemplo de lo que la solidaridad y la cantidad de disciplinas unidas en la ayuda, en este caso de las mujeres, están logrando sus frutos. Así que gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme.